Buenos días. Hoy es 2 de abril. 2 de abril del 2021. Día Mundial del Autismo. Este día se ha creado para que el autismo sea más visible para toda la sociedad. Así es. Y como les he platicado en algunos otros posts de mis redes, yo soy síndrome de Asperger, tengo síndrome de Asperger. Ya en el Día Internacional del Síndrome de Asperger subí un video al respecto, pero hoy es el Día Mundial del Autismo. Y el síndrome de Asperger, desde creo el 2016, fue integrado al espectro autista. Por lo tanto, síndrome de Asperger es autismo. Autismo tipo 1. Es así y por eso que hoy, si tienes interés, y si me quieres acompañar, lo cual me encantaría en esta lectura, te voy a leer unas cuantas páginas de mi libro Yo Soy, donde describo cuándo y cómo descubrí que era autista. No te olvides que síndrome de Asperger puede ser muy funcional, no porque veas a una persona hablar de manera relativamente fluida, implica que no lo es. Incluso existe también el autismo altamente funcional como tal. Te pido por favor, si deseas acompañarme, lo cual me llenaría de honor en esta lectura. Te recuerdo que mis videos, cuando los hago de esta manera, no tienen un corte, una edición. Por lo mismo, suelo tener algunas interrupciones, tartamudeos, etc. Trato de no leer mis textos de presentación, más que cuando leo partes de mi libro. Todo en este caso es auténtico, es espontáneo. Y voy a comenzar con la lectura. Gracias por acompañarme y te pido que si esto te llama un poco la atención, te inmiscuyas y leas un poco más sobre síndrome de Asperger y autismo. La sociedad necesita eso, visibilizar muchos tipos de personas con características diferentes. A unos cuantos días de terminar de escribir esta obra autobiográfica, departí a la comida con mi hija Darian. ¿No crees que puedas padecer Asperger?, preguntó amable y sincera. El síndrome de Asperger es un conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista, nombrado así en memoria de Hans Asperger, médico austríaco quien sacó a la luz la serie de rasgos que diferencian a quienes tienen estos síntomas. Debido a mi complicación para entender a las personas y algunas otras características de mi personalidad, como pensamiento literal, lineal, además de trastorno obsesivo compulsivo y el hábito de realizar rituales para ordenar mi vida, deduje que esto sería posible, por lo que acudí a una consulta psiquiátrica y con mi psicóloga de cabecera. El diagnóstico por el cual acudí no fue confirmado. A cambio, recibí otro diagnóstico: trastorno de déficit de atención e hiperactividad y rasgos antisociales, esto por parte de la psiquiatra. Hasta ese momento pensé que era coherente con mi historia de vida y que esto me aclaraba perfectamente el porqué de tantas situaciones difíciles de comprender. Encontraba un porqué a tantas complicaciones para aprender a adaptarme a una sociedad tan lenta para vivir y tan apaciguada. No obstante, y a pesar del diagnóstico de la psiquiatra de TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y rasgos antisociales, me centré por unas semanas más en investigar sobre el síndrome de Asperger, pudiendo encontrar muchas similitudes con este y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así que me determiné a buscar alguna especialista en el espectro autista, ya que el Asperger es visto como un tipo de autismo. Fue así que encontré a una asociación llamada Asperger México, poniéndome de inmediato en contacto vía correo electrónico y por mensajería de red social, ante lo cual descubrí que el diagnóstico de síndrome de Asperger no es posible mediante una consulta solamente de 1 hora, como lo había hecho la psiquiatra para descartarlo, puesto que aquí los especialistas llevan a cabo una serie de pruebas especializadas en 7 sesiones. Algo estaba mal en el diagnóstico psiquiátrico y ahora me quedaba totalmente claro. Solicité la recomendación de algún especialista en mi ciudad
Y fue como logré contactar a una psicóloga con amplia experiencia en el complejo trastorno del espectro autista, TEA. Tony, le llamo a esta paciente y atenta terapeuta, Tony. Tras varias sesiones de muchas preguntas que conforman las pruebas, pude ser diagnosticado con síndrome de Asperger, lo cual encaja demasiado mejor con las tantas características de mi personalidad y con mi historia de vida. A las personas con síndrome de Asperger se les llama Aspis. Incluso así nos autodenominamos en los grupos creados en las redes sociales. Durante los cuestionamientos de Tony para llegar a las pruebas, pude ir relacionando las preguntas con muchas situaciones de mi vida diaria y desde siempre, a las que jamás les atribuí su origen ni que pertenecieran a ningún trastorno. Pues solamente vives así. A veces te adaptas, a veces no encajas, otras veces simplemente sabes que eres diferente. En ocasiones notas que la gente te percibe y te trata distinto. En ciertas circunstancias reaccionas inexplicablemente de forma violenta contra cualquier frustración o frente a cualquier persona que te daña. Pero en estos escenarios entristeces y te sumes en tus pensamientos por días, por meses o bien por años, llegando así a descubrir que gran parte de tu vida la has vivido literalmente solo, muy solo, internado en ti, en tus dudas e incertidumbres, queriendo expresar que te lastiman, pero ignorando cómo es que se hace. Para un Aspi, las palabras cobran vida de manera textual. Así que cuando alguien te dice, quizá deberíamos de ir a caminar, esto significa una posibilidad, no un hecho, ni un plan para hacerlo. Pues ese es el significado de la palabra clave, quizá. Pero para la mayoría de la gente esto significaría prácticamente una planeación. Así que si un Aspi expresa esa frase, jamás implicó un compromiso o un plan para llegar a hacerlo. Sin embargo, la otra persona no lo sabe y asume que el Aspi desea hacerlo. Aunque quizá no sea así, pues quizá solo es una especulación. Para un Aspi no existe espacio para la ambigüedad. Todo debe de ser concreto, preciso y bien detallado, puesto que la ambigüedad permite el espacio para varias opciones y el Aspi no puede vivir en la incertidumbre. El Aspi necesita conocer el devenir de las cosas. Cualquier situación que cambie el plan del día, del mes o del año, es capaz de someter a un Aspi a una ola de emociones difíciles de controlar, que en medio de la frustración alteran su tranquilidad, caducan su sueño y hacen aparecer permanentemente los fantasmas de la ansiedad y el descontrol de sus emociones. Ese yo soy. Una y otra vez, desde muy pequeño, desde niño, un infante aislado en la seguridad de la soledad, donde jugar solo era tanto o más hermoso que hacerlo acompañado. Aquel que lloró en silencio la ausencia de mamá, aquel que no supo decir que la escuela dolía porque no había nada de interés ahí, puesto que un Aspi no logra inmiscuirse en algo que no le interesa, aunque le sea impuesto, como la escuela ordinaria. Ese yo soy, un Aspi, aquel que preguntó insistentemente a su amada esposa durante varios años, ¿aún me amas? Y quien recibió como respuesta cada una de las veces, no se trata de que no te ame, claro que te quiero. No lo puedo olvidar. Fue la misma respuesta a la misma pregunta en diferentes momentos, rompiendo así mi corazón mucho antes de yo romper el suyo. Pues para un Aspi la única respuesta posible es una respuesta exacta para la pregunta objetiva y literal que ha sido planteada. Siendo así que ella, sin darse cuenta, y yo, sin expresarlo, supe que ya no era amado. Para mí, eso era lo que explicaba aquella sensación con la que viví los últimos años de mi matrimonio. El sentirme tan solo y tan vacío entre las 3 personas que más amaba. Betsa, mis hijas
e incluso mis animales. La agudeza sensorial en un aspi incluye todo lo que entra y se percibe a través del tacto y la piel. Es por eso que ahora comprendo que bajo los 46 grados de temperatura que abrazaban la selva chiapaneca, durante mi estadio en una torre petrolera, llegué a comparar lo que vivía en esos momentos con el núcleo del infierno, siendo que no comprendía cómo era que todos los demás trabajadores parecían equilibrarse e incluso sonreír y hasta disfrutar de aquellas condiciones. Yo sentí cada día que moría. Entonces, llorar cada noche por no poder renunciar a ese sacrificio quizá no era debilidad, sino una gran fortaleza para imponerme a la sensación que nadie, ni yo, sabía que era exacerbada en mi caso, solo por ser aspi. Y como siempre, lo lloré solo. Lo sufrí solo, en la muda sensación fantasmal que me causaba saber que mi esposa ya no me amaba, tan solo me quería. Cuando amar es excelso, suave, hermoso, inimaginable, mientras que querer es una ambición, una pretensión, cautiverio, desapropiación del ser. Ese soy, el aspi que llegado el momento, escuchó de entre los labios de su amante: «Yo te amo, Darinel». También lo recuerdo nítidamente, expresado con énfasis, llena de convicción. O al menos eso fue lo que pensé, transformando así mi duelo en esperanza. Una esperanza que, siendo el amor como yo lo conocía, literal, se trataba de entregarlo todo. Porque amar significa eso, sin dudarlo, y yo lo entregué todo, porque ella, mi amante, me amaba. Pero no era así. Para otras personas decir te amo es tan solo un momento que abre un océano de ambigüedades, donde la vida que yo conocía se hundió como un barco de papel en medio de las más tormentosas tempestades. Para un aspi, los sentidos pueden representar un verdadero tormento del cual no se puede escapar. Pues ¿quién puede silenciar el mundo? Los motores de los automóviles en la calle, el bullicio de la gente en los restaurantes. Ese soy yo, el aspi que cualquiera criticaba por su exagerada irritación ante los sonidos. Aquel que resulta intolerante al sostener una charla con una persona mientras que otra hable al mismo tiempo. El que con un simple detalle se irrita, se altera y que por lo tanto resulta desagradable convivir con él. Yo soy aspi, uno más entre miles cuya sensación de algo entre las manos, como un simple grano de arena, una gota de agua o miel, se convierte en un estímulo aversivo, imposible de soportar, y por lo cual no gusta de saludar de mano, que sin embargo se tuvo que adaptar y soportar tan terrible sensación sin opción a negarse durante toda la vida, ya que la sociedad así lo instituyó. Saludar de mano. Un aspi no tolera el contacto físico, los abrazos. Así que eso mismo yo soy, quien tan solo a las personas que más amo les permito tocarme y abrazarme, siendo en el inmenso amor que les profeso, donde la sensación de inseguridad e invasión se pierde. Ser aspi en un mundo donde nadie te sabe aspi, duele. Simplemente duele. Por lo que durante casi 5 décadas esto ha dolido. Hasta hoy, que descubro exactamente lo que esto significa y me reconozco en mí mismo, logrando comprender por qué las personas llegaron a burlarse de mis palabras, de mis pláticas, por qué tras varios intentos, algunos grupos de amigos me segregaban. Más, no importa cuánto dolió, porque hoy ya no duele. Tras haberme encontrado de frente con el amor propio y saberme aspi, ahora lo entiendo todo. Tan solo me gustaría que todo el mundo conociera más
acerca de este tema, para que llegado el día, cuando alguien tenga un hijo Aspi, un pariente, un amigo, un esposo, un padre o un amante, con esta característica, le puedan comprender y así emplear como sociedad normal uno de los rasgos menos desarrollados en un Aspi, la empatía. Esa misma empatía de la que carecieron tantas veces tantas personas en la historia de mi vida. Rezo por un mundo donde se descubra a cada Aspi, para que la humanidad se ilumine con la nobleza implícita en las personas con esta mal llamada condición. Rezo para que la sociedad se vea guiada por un sentido de la equidad, pues para un Aspi es difícil notar la diferencia entre razas. Para nosotros, humano significa solo eso, una posibilidad. No hay diferencia, no hay mejores ni peores humanos, tan solo humanos. Rezo para que algún día el mundo sea guiado bajo el gobierno de la justicia desinteresada, virtud implícita en el Asperger, pues solemos tener un elevado sentido de esta, siendo que quizá por ello fui capaz de transformar mi forma equivocada de vivir cuando joven en una vida dedicada a la seguridad, donde la rectitud me hizo perder 2 empleos, pero nunca mi convicción por hacer lo correcto. Rezo ante todo por más niños y adolescentes descubriendo y desarrollando sus talentos e intereses como primera prioridad, en lugar de ser atormentados por un sistema de educación al cual resulta imposible adaptarse, sin que, de por medio, la soledad, el miedo y la incertidumbre nos abrace. Descubrir mi autismo, ya que síndrome de Asperger es autismo tipo 1, me hace volcar hacia el pasado la vista de mi memoria y recordar que las primeras líneas de este libro, mismo que ya había terminado de escribir, que sin embargo al descubrirme nuevamente, he tenido que volcar mis palabras para agregar un nuevo episodio de mi vida llamado autismo. Siendo así que ahora comprendo la causa de mi memoria extraordinaria, capaz de recordar mi primer recuerdo de vida a los 2 años de edad, quizá menos. Sí, aquel día cuando me avergoncé por hacerme popó en los pañales. La misma memoria que me ha permitido darle clases a mis hijos de medicina veterinaria, tras 20 años de haber leído cada renglón de cada uno de los 3 libros que leía para aprobar en aquel entonces mis materias. Sí, esa extraordinaria memoria que a la postre llamaré uno de mis superpoderes, que sin embargo no solo descubro que ser Aspi me da poderes, pues también retorna a mi mente a otros recuerdos escritos al descubrirme autista, como cada arrebato ante la más insignificante frustración, incluso la pelea de aquel día en la ratonera, cuando mi niño de 4 años de edad caía de nalgas tras un puñetazo en la nariz, para tan solo levantarse de nueva cuenta, cargar el pecho con más coraje y volver a arremeter contra el agresor de mi hermano. Esa irracional rabia que eclipsaba desde entonces todo lo demás que soy. Autismo, del término autos, significa propio, uno mismo, interno. Así que siempre he sido eso y no lo sabía. Una persona quien apenas logra asomar la mitad de sí mismo ante los ojos de una sociedad incapaz de reconocerme. Como durante aquel año de segundo de primaria, donde darle la espalda al maestro y contemplar los remolinos que el viento levantaba era más interesante que ver a un adulto abrir los labios y emitir un ruido constante e irreconocible para mi mente, asomada a medias ante esa aburrida realidad llamada escuela. Sí, soy autista, un poco. Soy síndrome de Asperger y tengo superpoderes. Eso es lo que ahora decido ver. Pues bueno, hoy 2 de abril, Día Mundial del Autismo, este es mi regalo, no tanto para la sociedad en general, sino para los autistas, para los síndromes de Asperger que aún no han sido descubiertos como tal.
un fragmento de mi libro, hay un poco más todavía en otras líneas, pero se mezclan con otros temas de otros capítulos. Espero que te haya gustado y si te interesa saber más, no lo dudes. Por favor, pregúntamelo. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Facebook, en Instagram y en Twitter. El día de hoy estaré publicando este material. Por favor, si eres Asperger, autista, altamente funcional, si eres mamá, papá, pariente, amigo, amiga, por favor, nunca trates que él o ella sea quien se adapte a ti, porque duele. Soy Darinel Keller. Gracias.